Encantada de estar de nuevo contigo, Juanjo. Muchas gracias, igualmente, encantado. Hoy me gusta mucho de lo que vamos a hablar porque Mm. vamos a tratar sobre todo enfermedades y Ujú. patologías, el origen emocional de Ujú. las mismas, ¿no? Y bueno, nos vamos a conocer un poco más a través de estas patologías que en algún momento todos, Todos aunque sea sufrimos. tonterías, todos sí padecemos. Muy bien, pues muchas gracias, Noemí, por invitarme otra vez. Además me traes a lugares A la preciosos, ¿eh? naturaleza. Muchas gracias. Bueno, sí, la idea un poco de la entrevista de hoy era, como hablábamos antes, hacerla un poco más práctica, ¿no? Hablar de bioneuroemoción y comprender un poco más que ver casos, que vamos a ver casos, pues comprender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo llega a enfermarse y que sea práctico para que la gente pueda tomar conciencia y enfermar menos o saber cómo salir de la enfermedad, ¿no? Entonces, no sé, podríamos empezar por las alergias, como comentábamos antes, que comprendiendo las alergias se entiende muy bien la manera de funcionar de la enfermedad, ¿no? Pues me parece perfecto. Pues venga, hace poco, precisamente hace un par de semanas, en una charla, como sabes, también hago charlas de curso de milagros y tal, ¿no? La gente cuando hago ya charlas de curso de milagros también me pregunta, aprovecha para preguntarme sobre enfermedades. Y concretamente, ya acabando la charla, una de las chicas que había allí me dijo que tenía una alergia al gato, ¿no? Entonces, lo importante es comprender que si yo tengo una alergia a lo que fuera, al gato, al perro, al olivo, al ciprés. Yo he vivido un conflicto emocional, al final, como ya he explicado en otras ocasiones, en otros vídeos, la enfermedad no es más que la consecuencia de un conflicto emocional, ¿no? Desde una simple alergia a un cáncer. Entonces, cuando uno tiene una alergia a cualquier alérgeno, al gato, al perro, al ciprés, como te digo, es que he vivido un conflicto emocional delante de un ciprés, delante de un gato, delante de un perro. Por tanto, siempre tiene que aparecer un conflicto de estos, del pasado, de este supuesto pasado en el que vivimos, porque todo es ahora, pero nuestro inconsciente vive pillado en recuerdos, en historias pasadas, y la curación de eso es precisamente en el ahora, en el único lugar que existe, ¿no? Entonces, concretamente este caso, para hacerlo práctico, esta mujer tiene 50 años, creo que tenía, me dice que es alérgica, le pregunto desde cuándo, siempre tiene que haber una causa, desde cuándo es alérgica, y me dice desde los 5 años, que me dijo 5 o 6 años. Entonces le dije, tiene que haber un drama, un conflicto, tiene que haber un drama en tu vida vivido con 5 años, con gatos, con un ambiente de gatos, con pelos de gato en las sillas, en el sofá, donde fuera. Entonces empezó a buscar, eso fue en 5 o 10 minutos, empezó a buscar, y no, yo no recuerdo nada. Le dije, no, tiene que haber algo. Durante su vida, a los 25 creo que tú me dijo que había tenido un gato, pero tenía la alergia igualmente. Por tanto, si la alergia empieza a los 4 o los 5 años, es allí que tiene que haber el programante que le llamamos. Hay un conflicto con un gato. Total, que en un momento dado ya, en ese tiempo buscando, dice, hostia, es verdad. Le baja del inconsciente, le baja un recuerdo, y tiene que ser duro, tiene que ser traumático para que el cuerpo grabe esa historia. Si no es dramático, el cuerpo no lo graba como instinto de supervivencia, ¿okay? Porque, perdóname, tiene que ser algo no necesariamente que haya sucedido con un gato, sino algo traumático y que el inconsciente registra que una de las cosas que había, por ejemplo, era un gato o pelos de gato. Correcto, pero tiene que haber un gato, tiene que haber pelos de gato, tiene que estar en un ambiente de gato, ¿eh? Si yo soy alérgico al marisco, es porque he vivido un drama delante de marisco, comiendo marisco, recogiendo marisco, tocando marisco, un ambiente de marisco. Entonces, en ese instante que ella recuerda, dice, hostia, es verdad, recuerdo que a los 5 o 6 años ella encontró un gato en la calle, herido, y entonces lo cogió. Y estuvo 2 o 3 días, creo recordar, que eran 2 o 3 días con ese gato en casa, enfermo y tal, y hasta que al final el gato muere. Claro, para esa niña de 5 años, un gato es como un hijo, se me muere mi hijito. Entonces ahí el inconsciente lo graba como un instinto de supervivencia. Al final, como digo siempre, la enfermedad nunca va contra nosotros, el cuerpo nunca va contra nosotros, las células no van contra ti. Lo único que quiere hacer el cuerpo es sobrevivir el máximo de tiempo sobre la Tierra. Por tanto, lo que hace es un anclaje para protegerse. Es decir, desde ese instante en que ella vive el drama del gato, ¿vale? Su inconsciente, cada vez que ahí se graba, ahí no aparece la alergia. Cada vez que se pone delante de un gato,
con 5, con 10, con 15, con 20 años, con 30, hasta los 50, su inconsciente le recuerda, le da un aviso, le dice, ojo que estás a punto de vivir un drama parecido a aquel. Claro. Lo que pasa es que el inconsciente lo oculta porque es muy duro vivir con esa historia. Como es muy duro vivir con esa historia, lo importante es no recordarlo de alguna manera. Pero el cuerpo lo graba, con la vista, con el oído, con el tacto. Si hubiera habido allí una música muy concreta, cada vez que oye esa música, no sabe por qué, se le remueve todo, ¿no? Por tanto, siempre estamos sobreviviendo, buenos días, sobreviviendo a nuestros miedos. De alguna manera me protejo, el cuerpo te protege con la alergia. Tomó conciencia en ese momento y bueno, 3 días después ya me dijo, colgó una foto con un gato en los brazos, tomando conciencia. La tarea es localizar el conflicto, localizar el drama y aceptarse esa historia, perdonarse esa historia. Yo soy mucho del perdón porque al final el que perdona se cura, el que comprende. Ahí también hay un miedo, culpa de esa niñita de 5 años, claro, no con 50, pero con 5 esa niñita de 5 años sufre que podía haber hecho algo por este gatito, hay un tema de culpa. Entonces cuando uno lo comprende, lo acepta, se acepta que hizo lo que supo y lo que pudo con esa historia y se libera. Así de fácil, entre comillas, ¿eh? Entonces es para que no vuelvas a sentirte culpable, a decir, por ejemplo, en este caso concreto, ojo, no te vuelvas a acercar a un gato porque por tu culpa puede morir. No es por culpa, es miedo. En el fondo lo que hay no es porque me voy a sentir culpable, eso no lo razonas. Es como yo siempre digo, de pequeñitas te quemas con una llama, con el fuego, de pequeñito te quemas con el fuego y ya sabes que el fuego quema porque te quemaste con el fuego de pequeñita. Es lo mismo, esta mujer se quemó, esta niña se quemó con un gato. Emocionalmente vivió un sufrimiento excesivo con un gato. Entonces, para sobrevivir a eso, inconscientemente te pones en alerta. La alergia es una ayuda. Ojo que estás a punto de vivir esta historia. Toda enfermedad siempre es una ayuda de supervivencia. Luego con esa enfermedad puedes llevar a un espacio grave e incluso morir. Pero el cuerpo solo quiere sobrevivir, por tanto te pone en alerta, ¿vale? Esa es la idea, exacto. Alergias, de hecho hay muchas y unas de las más comunes pueden ser a la humedad, al polen, quizá. Exacto, sí. ¿Por qué, por ejemplo, no? ¿Por qué hay tantas personas alérgicas al polen? Porque dramas, siempre tiene que ser un drama, porque dramas delante de polen vivimos mucho. Hay mucha menos gente alérgica al marisco, hay mucha menos gente alérgica yo qué sé, a los pavos, me invento ahora, porque hay pocos pavos en contacto con nosotros, ¿no? Por tanto, siempre tiene que ver con ese alérgeno. Entonces, por ejemplo, un tema de una alergia a la humedad, que también no hace mucho que solucionamos, era porque al final la persona es la que se cura. Nosotros acompañamos a la persona a localizar el conflicto, pero quien da el paso de aceptación, de comprensión, de sanación es la misma persona, ¿eh? Si sigue con el resentimiento, con la culpa, con su juicio hacia sí mismo, es muy difícil sanarlo, ¿vale? Este hombre es una persona que que tenía alergia también desde los 14 o 15 años, no recuerdo, sobre la humedad. Con todo ambiente de humedad le aparece la alergia, ¿no? Entonces este hombre también tiene ahora unos 45 años y le pregunto, ¿desde cuándo? Y me dice, desde los 14. Bueno, pues si yo a los 14 me empieza la alergia, es que a los 13, a los 12 he vivido una historia dramática y desde entonces mi cuerpo intenta sobrevivir a esa historia de la humedad. Y le pregunto, ¿qué drama has vivido? ¿Tienes que haber vivido un drama? Eso fue también en un taller. O sea, al final tampoco necesitamos ni un ambiente tranquilo, ni velas, que no tengo nada en contra de las velas, ni nada, ni música especial. El inconsciente es así de rápido, ¿no? Puede venir la información en cualquier lugar. Exactamente, en cualquier momento, ¿no? Y en esa ocasión lo que pasaba era que sus padres eran campesinos, trabajaban la tierra, lloviera o no lloviera, hiciera sol, hiciera frío, nevara, sobre todo con la lluvia lo pasaba muy mal. Entonces, claro, ahí también hay que marcar que el padre era autoritario, por tanto, papá me obliga a trabajar en la humedad, etcétera, etcétera. Entonces le pregunto, vale, ahí empieza, ¿y ahora de qué estás trabajando? Porque el drama era ese, ¿vale? Entonces le pregunto, ¿qué estás trabajando ahora? Pero claro, la alergia le aparece solamente en días de humedad. ¿Y por qué te aparece en días de humedad? ¿Qué está solucionando el cuerpo, no? ¿De qué intenta sobrevivir? Y me dice que él trabaja en la calle como un obrero en las carreteras y tal, ¿no?
Esa es la historia. Cada vez que este hombre se pone a trabajar y haya un ambiente húmedo de lluvia y tal y cual, su inconsciente le recuerda el drama con su padre. Tomó conciencia en esa charla y nunca más. El tema de tomar conciencia, que a veces suena un poquito extraño para Sí. según quién, como bien decías antes, como solo está el aquí y el ahora, para mi inconsciente se supone que si yo en este momento tomo conciencia es como si lo hiciera el día que sucedió el conflicto y por lo tanto ya no hay nada de qué protegerme. Sí, si tomo conciencia de esta historia, como he explicado en estos casos, y quedo en paz con esa historia, ¿vale? Ya comprendes el para qué tu cuerpo hace eso. Es muy difícil luego seguir en la alergia, porque ya has comprendido que aquí no hay un drama, que el cuerpo te está ayudando. Por ejemplo, para que se entienda un poco mejor esto, recuerdo un caso, ahora me viene un caso de un hombre que era alérgico a las higueras, ¿vale? Curiosamente a las higueras. Pues ¿para qué las higueras? Porque yo he vivido un drama con las higueras sí o sí, si no, no puedo tener esa alergia. Vale. El cuerpo no gasta energía porque sí, siempre hay una causa, ¿vale? Y como digo siempre, la causa es un intento de supervivencia. Este hombre, estábamos allí en su casa tomando algo, comiendo, que es un amigo y tal, me dice, oye, ya que sabes de esto, la gente me lo dice mucho, ya que sabes de esto, oye, me pasa esto con las higueras y tal, tengo alergia a la higuera y tal. Entonces le pregunto, ¿desde cuándo? La pregunta clave siempre es ¿desde cuándo? Pues mira, hace 2 años que tengo esta alergia. Y le pregunto, ¿qué vives? Emocionalmente duro, dramático, tiene que ser dramático, vuelvo a repetir, si no el cuerpo no lo graba para sobrevivir, ¿vale? Bien. Y me dice, le digo, ¿dónde están aquí las higueras? Dice, uy, tengo una higuera allá abajo, solo tengo una higuera, vive en la montaña, tengo una higuera allá abajo. ¿Y qué vas a hacer a la higuera? Dice, pues allí normalmente lo que voy a hacer es llamar por teléfono porque es el único lugar donde tengo cobertura. Muy bien, le digo, hace 2 años, ¿qué drama, tiene que ser algo dramático, vives delante de la higuera, llamando por teléfono? Dice, ostras, es verdad. Hace 2 años justo tengo una bronca con unos amigos íntimos, unos amigos de toda la vida y tal y cual, y rompe con ellos. Entonces el inconsciente, ¿qué graba? Graba todo, graba la higuera, graba la temperatura, graba con la vista, grabamos todo con el oído, y ahí, ¿qué graba él? Higuera, peligro. Higuera, drama, ¿entiendes? Entonces, a partir de ese momento, cada vez que se pone delante de una higuera, su inconsciente le dice, ojo que estás viviendo un drama. Entonces, ¿qué? Tomar conciencia, me refiero a esto, esa es la toma de conciencia. Entonces le dije, porque eso también lo propongo luego para sanar, es decir, ahora agradece cuando veas un gato, ahora agradece cuando veas una higuera, ahora quédate tranquilo, dale las gracias, que es lo que le dije a este hombre, ahora levántate, ve a la higuera, con esta nueva conciencia, ve a la higuera y toca la higuera agradeciéndole que hasta ahora te ha estado avisando de que hay un tema peligroso, pero que no es real. Que hasta ahora te estaba avisando, pero que ya no hace falta que me avise, ¿entiendes? Entonces, esa es la toma de conciencia y de hecho lo que quiere el cuerpo es que una vez tomas conciencia, hagas, actúes, como digo siempre, la curación son 2 partes. Tomo conciencia de la historia, pero no me quedo en la mente, sino que actúo, hago diferente, vivo diferente, agradezco eso de lo que me estaba provocando la alerta, la higuera, desde otro lugar. Y es cuando ya no hay peligro, ¿entiendes? Esa es la idea. ¿Te parece que sigamos con un tema que también creo que está bastante a la orden del día, que es el tema del sobrepeso? Ok, vale. Bien, el sobrepeso también va a ser una solución, ¿vale? Claro, como digo siempre, nosotros machos y hembras, siempre somos machos y hembras, hay una biología y somos mamíferos, ¿vale? Pues este ratito, como digo siempre, somos machos y hembras y luego ya seremos personas, ¿no? Pero quiero que entendamos que hay una biología, el cuerpo responde emocionalmente a esa biología, ¿no? Entonces, el sobrepeso, la grasa, la retención de líquidos, la grasa, ¿qué es? A nivel biológico es protección, me protejo, ¿vale? Los animales se protegen con la grasa. Entonces, por ejemplo, para entenderlo, cuando una mujer se separa, ¿vale? Cuando una mujer se separa, se pone más guapa, se adelgaza, es biológico porque se va del depredador, ¿ok? O sea, el marido
¿Suele ser considerado el depredador? No, no siempre. Muchas veces lo es, pero no. El marido es la protección. O sea, hablando en biología, la mujer organiza, sin ser machismo, organiza el territorio y un espacio biológico de la mujer y del hombre, ¿no? Del macho y la hembra. Me gusta decir macho y la hembra, aunque rechina, pero quiero que entremos en biología, si no se entiende más fácilmente, ¿eh? Entonces, el territorio de la mujer... Luego ahí hay grises, hay tonalidades, pero en general, de la mujer, el territorio es el espacio íntimo, la cueva, el nido, organiza el territorio, organiza el nido, y el macho protege, ¿eh? Nosotros decimos todavía que estamos en la cueva, entonces el macho protege la cueva, es el que va a cazar el mamut. Cazar el mamut hoy en día es el trabajo. Un hombre sin trabajo tiene patologías de corazón, muy probablemente, o puede tener, vamos. Y ese es el territorio biológico del macho y de la hembra. Entonces, la hembra se siente bien, cómoda y alimenta a los hijos física y emocionalmente cuando se siente protegida por el macho. ¿Okay? Cuando el macho es peligroso, cuando el macho es un depredador, cuando el macho es violento, etcétera, etcétera, decimos que es el depredador, ¿eh? Simbólicamente es el depredador, que puede ser luego la mujer, pero normalmente, como siempre nos cargamos mucho con las mujeres, cuando se trata de hombres, me gusta meter caña y baza en el tema del hombre. El hombre es el que es violento normalmente, es el depredador, por tanto, es lo que puede suceder. Cuando una mujer, repito, se separa, ella, porque quiere irse de este hombre, se adelgaza, se pone más guapa, porque sale del depredador, es lo que decía, ¿no? Cuando una mujer la abandonan, normalmente lo que sucede biológicamente es que retengo líquidos y grasa porque se me va la protección, ¿vale? Entonces, era para entender, para explicar que al final la grasa, la retención de líquidos es protección, ¿vale? Entonces, recuerdo algún caso, bueno, hay muchísimos casos, por ejemplo, una mujer que hacía edemas en todo su cuerpo, o sea, inflamación, retención de líquidos en todo su cuerpo. Y eso era porque vamos a buscar desde cuándo, desde cuándo tú empiezas a retener líquidos de esta manera tan importante. Y resulta que de hacía 3 o 4 años que tenía esta patología. Le pregunto, bien, ahora, desde hace 2 o 3 años, está viviendo este conflicto, ¿vale? Esta patología. Y le pregunto, ¿desde cuándo por primera vez? Y ella me explica que en la infancia, que normalmente es en la infancia cuando grabamos nuestros miedos, que al final todos son miedos, ¿no? Y entonces me explica que allí en su infancia tenía abusos por uno de sus hermanos, ¿vale? Uno de sus hermanos mayores, y estaba vivió una época muy dura de su infancia. Siempre hay el programante, ese es el programante. Entonces el desencadenante, que de las alergias se entiende bien, el programante es la primera vez que yo vivo el conflicto con el gatito, y el desencadenante es cada vez que me pongo delante de un gato, mi cuerpo reacciona, ¿vale? Como protección. En este caso pasaba lo mismo, ¿no? De jovencita, ella de niña vivía abusos por el hermano, estaba sometida a esa situación. Luego, si aparece hacía 2 o 3 años, es porque ella estaba viviendo algo parecido. Y le pregunto, bueno, bien, ¿qué conflicto emocional estás viviendo ahora, hace 2 o 3 años, para que el cuerpo dé esta solución, que es protección, inflamación, edemas, para protegerte, ¿no? Y dice, hostia, dice, sí, hace 2 o 3 años que yo estoy cuidando a mi hermano mayor porque está enfermo. ¡Wow! Entonces el cuerpo lo que hace es protegerse otra vez de este depredador. Nosotros estamos mucho en la mente, en las creencias, y esa creencia de que debe cuidar, que debe estar por él, es la que le está provocando vivir en ese miedo, y entonces el cuerpo lo que hace es protegerse. O sea, no hay que ser bueno, digo yo siempre, hay que ser coherente, ¿eh? Pienso que no tengo que cuidar a este hombre, siento que no lo tengo que cuidar, y no lo cuido. Y no lo cuido no quiere decir que lo abandono, porque es mi hermano, y además pasó lo que pasó, y siempre hay una causa. Aquí nunca hay culpable, siempre hay una causa. Si este hombre abusó de ella es porque probablemente de él también abusaron, siempre lo veo en los árboles, hay una causa atrás, ¿vale? Y eso no lo disculpa el que abusa a la cárcel, el que viola la cárcel, ¿me entiendes? Pero sí que tenemos que mirar un poco más allá. Entonces, la mujer salió de esa historia poniéndose en coherencia, es decir, bien, tú eres mi hermano, y yo no te abandono, pero a lo mejor pongo una mujer que te cuide, pongo a alguien que te ayude y yo salgo de este conflicto. Porque al final la enfermedad es, como digo siempre, es la incoherencia con uno mismo, ¿no? Pienso que no tengo que hacer esto, siento que no tengo que hacer eso y me obligo a hacer eso. Por ser bueno, por quedar bien, y eso no hay que hacerlo. Porque al final eso es lo que me llega a enfermar, ¿eh? ¿Se puede dar el caso que, por ejemplo, esta mujer solucione este conflicto? Perdone, sí, ¿no? Aquí siempre haces mucho hincapié también sí, en el perdón, sí, y que pueda llegar a cuidar a su hermano sin que ya su cuerpo tenga que somatizar nada.
Sí. Puede darse. No es fácil. El que comprende de verdad, el que está en la comprensión auténtica, el que está en el amor de verdad, comprende eso y es capaz de hacerlo. Pero yo siempre digo, esa es la curación total. Comprender que de hecho no existe la separación, que yo estoy viviendo esta historia con mi hermano por algo más allá, pero no entremos en el sufrimiento, en el sacrificio, ¿eh? Hay que entrar en la coherencia. No todo el mundo tiene que estar en esta visión espiritual de que todos somos uno, de que tú y yo es un espejo mío, que es la verdad. Pero la gente que viene a verme muchas veces no están en la espiritualidad ni en el comprender esto, pero sí que es verdad que se puede llegar a eso. Yo siempre digo, si eres Santa Teresa de Jesús, hay dos maneras de curarse solo, dos maneras de curarse. Si eres Santa Teresa de Jesús, puedes estar en paz en medio de una guerra, porque soy Santa Teresa de Jesús. Si no eres Santa Teresa de Jesús, tienes que salir de esa guerra. Y es lo que hacemos. No somos San Francisco de Asís o Teresa de Jesús y estamos viviendo un espacio en el que estoy sufriendo esa historia. Entonces todo está bien que tú aceptes la historia y comprendas, y si hay amor auténtico de verdad, no hay que confundirlo, en el amor no hay sufrimiento. En el amor, si estoy sufriendo, no estoy amando. Por tanto, cada uno tiene que estar donde tiene que estar. Y si él vivió esa experiencia y tiene que vivir esa situación ahora de separación con su hermana, pues la tiene que vivir. Todo está bien. Lo importante es que la persona comprenda. Y ahora voy un poco más allá. Sí. Esta señora, por ejemplo, comprende esto, toma conciencia, se da cuenta y decide no ser ella directamente la que ayude al hermano. Okay. ¿Eso le puede suponer otro conflicto? ¿De sentirse culpable y que eso desencadene otro conflicto? Le puede suponer, si realmente hay un apego, hay una creencia. Las creencias nos limitan. Yo no tengo por qué cuidarlo a él. Lo que no quiere decir es que la abandone. Puedo, como decía, poner una persona o otro familiar, lo que fuera. Pero tienes que tenerlo muy claro, ¿me entiendes? O sea, yo ya no entro, yo le localizo la historia, le ayudo a comprender esa historia y con eso ¿qué hacemos? La decisión al final la toma la persona, porque la persona es la que se cura. Nosotros no podemos curar a nadie. No tengo la varita mágica de curarte a ti, a este y a aquel no. Entonces, es localizar la historia y actuar diferente. Actuar en coherencia. Si tú vives en coherencia y vives en paz, no enfermas. Es muy difícil enfermar, no enfermas. A ver, como digo siempre, de aquí a 100 años todos calvos, ¿eh? Yo antes, algunos antes, pero desde la visión del curso de milagros, yo es que estoy siempre con un pie aquí y otro allí, pero la visión y claro, la que viene a verme, como te digo, no tiene que estar en el curso de milagros. Vamos a solucionar esta patología y vamos a intentarlo, ¿no? Pero al final, el que comprende se cura, el que no juzga se cura. Ese es el gesto al final. No hay que curar el cuerpo es la consecuencia. Hay que curar tu mirada, hay que ver tu percepción del otro, hay que ver tu percepción de esa historia. Queremos siempre cambiar a mamá, cambiar a papá. Cuando yo cambio mi mirada a mamá, cuando yo cambio mi mirada a papá, es cuando yo me curo. No tenemos que cambiar al otro. Y es lo que hacemos, ¿eh? Decimos, yo seré feliz cuando aquel cambie, cuando aquel me mire, cuando mi mamá me hable bien, cuando mi hijo me respete. Locura. Eso es nunca. Entonces ya tendremos 99 años, estaremos siempre en la misma historia. Por tanto, de hecho, como digo siempre, ¿no? Al final la persona que viene a mí tampoco es casual, también tiene esta mirada más espiritual. Pero vamos a lo práctico, si no nos perdemos en lo espiritual, vamos a lo práctico, vamos a localizar qué te enferma y cómo salimos de ahí. Y esa es la coherencia, esa es la curación. Qué bien. Seguimos poniendo algunos ejemplos, que creo que esto puede ser muy interesante. Sí. Apneas, por ejemplo. Me viene otra también, hablando para que se vea lo rápido que es, de sobrepeso también. De hecho, el sobrepeso, como decía, es protección, es un miedo a. Por tanto, si dejo de tener miedo, el cuerpo no tiene por qué retener, ¿vale? Otro caso de una chica que me llama y me dice que cada vez que va a Valencia, es una amiga también, cada vez que voy a Valencia, oye, Juanjo, cada vez que voy a Valencia me llama porque tiene retención de líquidos de la cintura para abajo, está en urgencias, en el hospital, me dice, Juanjo, ya sé que por teléfono no haces consultas, pero como es una amistad me dice, oye, que me pasa esto y tal, ¿no? Y llevaba un día y medio allí en urgencias, entonces le pregunto, bien, ¿cuál es el miedo cada vez que vas a Valencia? No, miedo no, si voy cada verano y me voy a la playa con mis niñas y tal y cual, digo, no, tiene que haber un miedo para que el cuerpo reaccione así. No, nada es casual, tus células no hacen nada por libre, todas van dirigidas por entonces hay un miedo, hay un conflicto, hay una historia que te está provocando ese miedo. Como no sea, siempre me dicen, como no sea esto, claro, entonces me dice, bueno, ¿cuál es tu miedo? Esto no es un cáncer, por lo tanto, ¿cuál es tu pequeño miedo cada vez que vas a Valencia? Cada vez que piso Valencia, flash. Me dice, hombre, pues,
claro, voy a la playa con mis hijas y tal, y me tengo que poner el bikini, esa mujercita un poco rellenita y tal, y el miedo era que tenía que ir a la playa, tenía que ir a la piscina, tenía que poner el traje de baño, tenía que ir el bikini y mostrar el cuerpo. Pues este es el miedo, le dije, este es el miedo. ¿Qué hacemos con esto ahora? Le dije, muy fácil, vas y que se bañen tus hijas y tú no te quieres mostrar, o aceptas que te muestras y aceptas esta historia en la aceptación, sin juicio, sin culpa, sin miedo, básicamente hay miedo ahí, o sencillamente vas y que se bañen ellas. Tomó conciencia, soltó esa historia y en 2 horas había salido de urgencias. Fijaos qué rápido el cuerpo actúa. Todo sucede en el presente. Aunque es una historia pasada, solo todo sucede en el presente. Por eso la curación siempre es en el presente. Que de hecho es el único lugar que existe. Solo existe la hora. El tema del gato, el tema de todo esto que hemos visto, existe ahora, porque para el inconsciente todo es ahora. El recuerdo que parece existir no existe allí, existe solo aquí. Por tanto, solo es posible aquí tomar conciencia y empezar a vivir de otra manera. Entonces, ves que te explico este caso porque es una cosa como que se ve como muy rápida. Sí. Lo mismo puedes tener un sobrepeso desde hace 15 o 20 años porque hay un drama allí, ¿vale? Te explico casos rápidos para que veas que al final es rápido. Respecto a las apneas también, ¿no? Me decías. También es una solución. ¿Veis que todo es una solución? Todo va a ser una solución. Siempre el cuerpo siempre quiere sobrevivir. Por tanto, tenemos que preguntarnos siempre, ¿para qué de bueno hago esto? ¿Para qué de bueno me sucede esto? ¿Para qué de bueno tengo esta alergia? ¿Para qué de bueno tengo este cólico nefrítico? Siempre hay una historia. Lo que pasa que evidentemente esa enfermedad luego te puede llevar a otro lugar peor, ¿no? Digamos que es la única manera que el cuerpo tiene de comunicarse con nosotros. Correcto, y de sobrevivir. Entonces, ¿qué soluciona una apnea? ¿Qué es una apnea? Es esos segundos que hay personas que se quedan sin respirar en la noche normalmente y tienen que incluso ponerse máquinas para respirar, ¿no? Entonces, ¿qué es estar en apnea? Estar en apnea simbólicamente es estar muerto, de alguna manera. Entonces, ¿para qué yo tengo que hacerme el muerto, decimos, ¿no? Pues es una respuesta de supervivencia arcaica, Por ejemplo, por ejemplo, las orcas, las focas, cuando ven una orca y sienten al depredador cerca, lo que se hacen las muertas como instinto de supervivencia, porque saben que las orcas no comen carne muerta. Por ejemplo, cuando en un fusilamiento disparaban a la gente, a los que les daban y los que no les daban se tiraban y se hacían los muertos. Entonces es una respuesta arcaica de supervivencia. Si me hago el muerto, sobrevivo, ¿ok? Entonces hay varios casos solucionados. Por ejemplo, normalmente sucede lo siguiente: tiene que haber alguien en el clan familiar. Como digo siempre, los conflictos siempre tienen que ver con la familia. El 80% de las enfermedades tienen que ver con la familia, Entonces la pregunta siempre es ¿desde cuándo? ¿Okay? ¿Desde cuándo? Hay varios casos, por ejemplo, este caso que recuerdo ahora, en el que este hombre hacía apneas desde hacía bastante tiempo, ¿no? Bastantes años, y le preguntó, ¿cuál es el drama? ¿Quién es el violento en casa? Porque el depredador tiene que ser alguien violento, y el depredador violento en este caso tiene que ser, o normalmente es papá. Papá es violento, papá es el que me hace callar, papá es el que me ataca, papá es el que me castra emocionalmente. Y normalmente sucede en estos casos, los casos que yo encuentro tienen que ver mucho con esta historia. Hay un depredador, que en este caso es papá, que te dice, y cállate, y como te muevas te doy, y como respires te doy, como respires te doy, como no te muevas. Entonces el niño, claro, con 4, con 5, con 10, con 15 años, vive esa experiencia, esa solución inconsciente de, si no respiro, sobrevivo. Si me muevo, me dan, ¿me entiendes? Entonces, lo que sucede normalmente es eso, que hay un depredador, alguien agresivo, y luego de mayor sucede que ese mismo patrón lo repito. Entonces, en este caso, era un hombre que vivía eso, un hombre autoritario, un papá autoritario. Entonces, la solución fue, claro, como decía antes, se repite el patrón en casa, porque a lo mejor se trae a alguien autoritario en casa, que es en este caso la mujer. Entonces este hombre vivía un conflicto de autoridad en la infancia que luego se va repitiendo en su vida y siempre tiene conflictos con la autoridad. Entonces, delante de la autoridad, y las autoridades son primero el papá, luego es el profesor, luego es el jefe, luego puede ser la mujer o no, pero en este caso lo era. Entonces la solución era tomar conciencia. Le pregunto, ¿qué es lo que estás viviendo tú para que todavía vivas apnea? Vivo apnea porque tengo una autoridad. ¿Okay? Aunque fue la primera papá, luego hay otras autoridades. Entonces, cuando yo vivo eso, quiere decir que ahora estoy repitiendo un patrón y mi cuerpo intenta ayudarme.
Y en ese caso lo que encontramos era eso, que todavía actualmente iba cada semana a ver a papá, a ver al depredador, con la familia, con los hijos, y está en ese conflicto de sumisión todavía. Por tanto, vivo el depredador. Luego en casa también la mujer era muy autoritaria. Entonces, ¿la solución cuál era? Bueno, pues ponerse en coherencia. Papá no es culpable porque si papá era violento, ¿era por qué? Porque había vivido violencia. Al final, aquí no hay culpables, pero se repiten los patrones, ¿no? Entonces, hola, campeón. Entonces, la solución de esto fue que se pusiera en coherencia. Es decir, voy a ver a papá cuando siento. No me obligo a que todavía vivía él con 40 y pico de años, esa humillación, ese maltrato, cada vez que iba allí todavía estaba el padre acosándolo, ¿no? Entonces se pone en coherencia y sale del conflicto. Y ya se ha quitado la máquina, o sea, es así de fácil, entre comillas fácil, ¿eh? O sea, hay que tomar conciencia y vivir de otra manera, ¿eh? Si este hombre hubiera decidido, no, yo no puedo irme de papá, yo tengo que... No, ahora voy a ver a papá cuando siento, cuando me sale del alma. Siempre tiene que haber una acción. La persona tiene que realizar una acción para poder llegar a esta coherencia. Mi experiencia es esa, es la toma de conciencia, pero luego vivir diferente. Es decir, la persona que se cura es la que entra Antonio, entra José, entra Isabel, entra María y se va otra María, se va otra Antonia, se va otra persona. Claro. Tomo conciencia de lo que es, wow, y ahora vivo diferente, ahora hago diferente, sin culpar a nadie. Porque si yo culpo a alguien, si juzgo a alguien, no estoy entendiendo nada. Y además, mi juicio es el que me enferma. Al final, solo nos enferma lo que yo creo de ellos. Lo que pasó, lo que sucedió y lo que hicieron es neutro. Cuando yo salgo de ahí y vivo eso de forma neutra, comprendiéndolos, es cuando me puedo curar. Si sigo viendo algún sentimiento de culpabilidad o sigo viendo culpable al otro, no va a poder suceder la curación. Es muy difícil porque hay un resentimiento. La enfermedad es en un estado de guerra y la salud en un estado de paz. Si yo no estoy en estado de paz, es muy difícil. Si hay un remordimiento en la historia, lo meto en el inconsciente y eso se va a estar activo. Cada vez que vea a mamá o cada vez que vea a papá, cada vez que recuerdo una historia con mi madre, voy a estar en esta historia. Por tanto, sanar es dar luz a tu historia, es dar luz a tu inconsciente, es aceptar tu historia. Uno sana realmente no cuando dice, mire, ya no me siento culpable. Cuando se da cuenta, en el fondo, la sanación total es cuando se da cuenta que nunca fui culpable de nada. Siempre hice lo que supe y lo que pude en mi vida. Pero nos juzgamos tremendamente. Lo digo siempre en mis charlas, pero el día tiene 24 horas. A las 4 de la tarde meto la pata. Solo me acuerdo de las 4 de la tarde. Son 24 horas fantásticas y maravillosas. Solo me acuerdo de aquel momento. Es un instinto de supervivencia. Entonces, sanar tu historia es aceptarte, perdonarte, amarte. Cuando lo haces contigo, lo puedes hacer fuera. Esa es la sanación, la curación. Otro caso, casos que también sé que has tenido unos cuantos, son temas de infertilidad. Sí, ahora cuéntanos un poquito. La verdad es que sí, que ves al final todos son patrones, ¿eh? Hace poco hice una charla también en un congreso y un poco lo expliqué, pero se trata de eso, al final se trata de que nuestras creencias, nuestros miedos nos condicionan. Entonces, no siempre, pero muchas veces sucede que hay un patrón, si no hay un tema fisiológico en el hombre, en la mujer, y si lo hay, también hay un programa, porque nada es casual, nada es casual. ¿Qué sucede muchas veces? Que hay un orden, hay una jerarquía en el árbol, ¿no? Siempre hay una jerarquía, el primero que nace, el primogénito, luego el segundo, el tercero, el cuarto, el último. El primero que nace, todos llevamos una carga, una mochila. En el proyecto sentido que le llamamos, todos llevamos unas creencias que nos han impuesto. Al final, cuando la creencia te limita, es cuando te puedes enfermar. Si es una creencia, todos tenemos creencias en nuestra vida para funcionar aquí, pero cuando es muy limitante, eso es lo que te puede limitar y por tanto evitar hacer tu vida y por tanto enfermar. En el caso de la infertilidad me encuentro muchísimas veces que tiene que ver con dos patrones muy concretos. Uno, que el primero, como digo, que nace, le dan la carga, la responsabilidad de ser el que cuidará las tierras, el que cuidará el negocio, el que cuidará a los hermanos cuando papá y mamá no están. Por tanto, llevan esa mochila, entre comillas. El programa está, luego lo puedes ejercer o no, pero normalmente los primeros llevamos, yo también soy primero, esa carga, esa mochila, ¿vale? No es verdad, es un programa, eres el mayor, pero no es el padre de nadie ni la madre de nadie, ¿ok? Más que de tus hijos. Entonces,
esa es una carga importante. Luego llega el segundo, el tercero, el cuarto, el último sobre todo, que le llamamos el hijo bastón, que es aquel que lleva otro programa inconsciente, que es muy común en las familias, y lo encuentro mucho. Es decir, que es el que, claro, inconscientemente los padres traen al mundo y dicen, bueno, ¿quién nos cuidará cuando seamos mayores? Y es el que llega último, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, 29 años he visto, o sea, una carga importante que es el que cuidará a papá y mamá. Por tanto, como eso se ha grabado, incluso se ha verbalizado, de pequeñito se ha verbalizado, y tú me cuidarás, y tú me cuidarás, y tú me cuidarás, esa creencia es muy potente, es un mandato muy potente, y entonces estas personas acostumbran a encontrar parejas, o sea, el hijo bastón puro o hija bastón puro no se casa, no encuentra pareja, pero no es que no se case o no la encuentre, es que en el fondo no la estoy prefiriendo. Claro, esto es impactante para la persona que viene ahí, ¿no? Yo lo que primero que les digo es, sé que estás prefiriendo no tener hijos. Y me dicen, hombre, que estoy haciendo tratamiento de infertilidad, que hace 3 o 4 años que estoy... a nivel inconsciente, a la nivel persona inconsciente, realmente... Claro, yo quiero, pero hay hijos. algo, hay un programa inconsciente que no me lo permite, y siempre es culpa del programa, ¿ok? Entonces, en esa situación lo que sucede es que encuentra pareja, como te digo, encuentra hombres, tenemos mujeres, encuentro sexo, hay relaciones, pero no acaban de funcionar, no acaban de cuajar, porque el conflicto de estos hijos es, si me comprometo, tengo que cortar con papá y con mamá, no puedo hacer mi nido, me siento culpable. Entonces, ahí, cuando la persona toma conciencia de ese es el programa al que está pillado, entonces toma conciencia y decide dos cosas. Como digo, yo solo propongo y la persona hace. Es decir, si tú eres feliz cuidando a papá y mamá, está bien. Ese es el programa con el que vienes y eso es lo que debes hacer. Pero comprende para qué no tengo pareja y para qué no tengo hijos, ¿ok? Pero hay otra manera de vivir, es decir, tomar conciencia de la situación y decir, bien, somos 4, somos 5 hermanos, hay que compartir a mamá, hay que compartir a papá. Cuando uno hace ese gesto de soltar esa mochila, es cuando luego me permito. Y luego sucede y se quedan embarazadas, luego me envían la foto de que se han quedado embarazadas. O sea, es así de práctico esto, ¿eh? O sea, es como el tener que estar disponible para cuidar a los padres. Inconscientemente se me ha grabado tanto que tengo que estar pendiente de ellos. Son aquellas mujeres, normalmente mujeres, también hay hombres, pues que llaman a mamá, llaman a papá antes de ir a dormir, están con la pareja y antes de tener relaciones sexuales están con la historia, cuando acaban también... Hay un exceso ahí. Entonces siempre se ve que estoy prefiriendo. O por ejemplo, otros casos que no solamente es ese, ¿no? Si yo me quedo embarazada, hay múltiples factores, múltiples programas que como soluciones no quedarme embarazada. Por ejemplo, si casos reales también, ¿no? Que si me quedo embarazada, tengo que dejar el trabajo. Y entonces estoy prefiriendo el trabajo a quedarme embarazada, así de fácil. O si dejo el trabajo, dejo a papá, porque trabajo con él. Entonces detrás siempre hay un para qué, si hay un tema, hay un programa, hay una creencia ahí, ¿eh? Entonces, cuando la persona comprende que tú puedes hacer tu vida y tienes que compartir a mamá y a papá, no se trata de abandonar. Para un hijo basta decir que abandonas a la familia es un drama, no se trata de abandonar, se trata de compartirla. Entonces, si la persona está dispuesta, hace el gesto y luego funcionan bien las relaciones, porque lo que normalmente sucede, como nada es casual, es que esta mujer bastón cuando se encuentra con alguien que no tiene hijos, se encuentra con alguien que normalmente es bastón también. ¿Por qué? Porque su inconsciente se encuentra a alguien que le permite estar cuidando aquí y al otro le permite estar cuidando allí. Pero lo que sucede es que aquí no hay nido, aquí no se hace casa, aquí no se hace cueva. Por tanto, no aparece el bebé. La biología no pone un bebé en peligro. Porque cada uno está manteniendo este mandato de tener que cuidar a sus padres. Entonces, el gesto es uno baja y el otro baja y hacen nido. Dime, sin olvidar. ¿Entiendes? La idea es sin culpa, porque si hay culpa hay programa. O sea, comprendiendo que pueden permitir hacer su vida sin tener que abandonar a nadie. ¿Okay? Porque ahora se me ocurre algo que espero que no suene macabro ni nada de esto, ¿no? Pero ¿qué sucedería en el caso de que los papás de uno del otro, o de la persona que es bastón, hayan fallecido? ¿El programa sigue activo o no? Sí, muy bien, buena pregunta, sí. Normalmente el programa sigue activo. Entonces, una persona, un hombre, una mujer que es bastón no solamente en casa, porque se le ha educado de esa manera, por tanto, es en casa, pero es en el trabajo,
O sea, es la cuidadora, es el cuidador, es cuidadora en el trabajo, es cuidadora con las amigas, es cuidadora con todo el mundo, con las vecinas. El hecho de ser bastón es su manera de vivir, de alguna manera. Entonces, sí se repite en todo, normalmente. O sea, no es solo con los padres, sino que hay un programa ahí que dice que tienes que encargarte de cuidar. Exactamente. Y luego vas a buscar a alguien a quien cuidar. Correcto. Inconscientemente, pero eso no es de ahora, eso es de cuando tenías 5 años, 10, 15, 20, y luego los trabajos también son acordes. O trabaja en una residencia cuidando a gente mayor, o son enfermeros, o se dedican a cuidar. Porque es inconsciente. Si soy enfermera, ¿qué consigo inconscientemente? Ser mejor cuidadora. ¿Eh? No siempre, ¿eh? Sucede, sí. Pero esos son patrones que se repiten mucho. Claro, esto me lleva ahora, saliendo un poquito del tema patologías, a profesiones. También tiene mucho que ver la profesión que elijamos. Sí, nada es casual. Entonces, la profesión que tú estás ejerciendo siempre es para sanarte tú mismo. En el fondo, repito mucho, por ejemplo, todo lo que hacemos es para nosotros, todo, es para sanar nuestra historia. Entonces, por ejemplo, el ser masajista, que muchas personas dirán, coño, yo soy masajista, a ver si me resuena, ¿no? ¿Qué sano yo cuando soy masajista? ¿Qué reparo, qué me sano, qué me reparo cuando soy masajista? Cuando yo por las mañanas me levanto y toco cuerpos, ¿qué estoy sanándome? Normalmente sucede que lo que estás sanando es tu falta de contacto en tu infancia, tu carencia de tacto, de tus abrazos, carencias afectivas de contacto. Por tanto, cuando yo me levanto y toco, estoy tocándome. Por tanto, mi estrés inconsciente baja. Todo lo que hacemos es para uno mismo, ¿eh? Por ejemplo, si yo soy mujer, sin ser machismo otra vez, si yo soy mujer, que las mujeres pueden hacer de todo, pero hay que buscar el para qué. Si yo soy una mujer, me levanto por las mañanas y conduzco un autobús muy grande, un camión muy grande, ¿qué estoy sanándome? ¿Qué estoy reparándome? ¿Quién me va a ver más, mamá o papá? Papá. Entonces, ya vemos ahí una carencia efectiva. Si estoy aquí, papá me ve más, ¿eh? Si soy policía, por ejemplo, una mujer que es policía, si soy policía, ¿quién me va a ver más, mamá o papá? Papá. Entonces, si estoy ahí, voy a ser vista más por papá. Incluso las profesiones, arquitectos, todas las profesiones que hay tienen un para qué. Entonces, y está muy bien ser policía, es como mujer o conducir, pero a lo mejor tienes que hacerlo ya para ti, no con esa carencia afectiva para que te vean. Cuando uno toma conciencia, que hablamos de tomar conciencia es esto, tomo conciencia, pero ahora decido estar ahí porque estoy bien, o decido soltar el trabajo, porque yo estoy cansada de ese trabajo y no me gusta, y ahora me doy cuenta de que a lo mejor mi vida me sería más feliz haciendo otra cosa. Entonces agradezco la historia, pero me permito colocarme en otro lugar. Claro, esto es muy interesante también porque sí que es verdad que hay gente que se siente muy bien haciendo su trabajo, bien sea porque esté sanando algo, da igual, se sienten bien, pero hay mucha gente que no le gusta su trabajo y sin embargo ahí siguen. Exacto. Entonces, cuando uno está a disgusto en su trabajo, una manera también de cambiar la situación, o incluso podríamos decir que se puede quedar en el mismo trabajo, pero ya sintiéndose bien, ¿no? Muy bien, aceptando esa historia. Eso es, exacto. Exacto, conociendo la historia y sanando eso. Claro, comprendiéndote tu carencia afectiva y aceptando esa historia y quedándote en paz con eso que tú crees que es deudor en ti. Al final te quedas tranquila con eso. Esa es la clave, esa es la clave. Sí, pues tendremos también, si quieres, una charlita sí, de esto otro día. Podemos hacer varios temas, esto da para claro. mucho. Muy bien. Siguiendo con el de hoy, otra cosa también que es bastante común y... Bueno, te iba a decir que has tratado mucho, en realidad es que hasta con los años que llevas yo sé que has tenido muchos casos de todo. Pero me gustaría tocar también el tema de las migrañas. Ok. Muy comunes también. En bio se curan más fácil de lo que parece, ¿eh? Yo sé que lo pongo muy fácil, ¿eh? Pero difícil no es. Vivir no es difícil. Lo que es difícil es no vivir en paz, elegir conflicto constantemente. Siempre digo lo mismo, pero es así, ¿eh? Al final, vivir en paz es aceptar lo que es, lo que aparece. Y las enfermedades siempre es un conflicto entre, todas las enfermedades, como estás viendo, es un conflicto entre lo que es, lo que aparece, la verdad, que es esto es la verdad, esto es lo que aparece, y lo que yo creo que debería ser. Mi creencia en que esto tendría que ser diferente, que mamá tendría que ser diferente, que aquel tendría que ser diferente, es lo que provoca la enfermedad. Podríamos decir el no aceptar la situación. Exactamente. Que no tiene nada que ver con humillarse y desvalorizarse ni resignarse, ¿ok? Entonces, las migrañas, un hombre o una mujer migrañosa normalmente son mujeres, aunque también hay hombres, pero como decimos en bioneuromoción, decimos
Los hombres tenemos una sola neurona y siempre entre las piernas, es así de biológico esto, y las mujeres las tenéis todas en marcha, todas a 1000 por 1000. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué solución está dando? O sea, al final la migraña es una solución también. Siempre, como ves, tiene que ver con un principio de solución. Luego eso te puede acarrear malas historias en tu vida, pero en principio siempre es un intento de solución. Entonces, alguien que tiene migrañas es alguien que es muy mental, muy calculador, muy ordenada, muy pulida, muy limpia, muy tal. O sea, está siempre organizando, pendiente de esto, de la agenda, de mañana, de pasado, del futuro. Entonces estás siempre a 1000 por 1000. Entonces el cuerpo te va a dar una solución. Estás en la locura, vas a morir. Entonces el cuerpo te da la solución. Dolor para que pares. El dolor siempre tiene que ver con la solución, pararte. Un animal se rompe una pata, como digo siempre, se para y se le suelda sola. Nosotros, si nos rompe la pata, la escayolamos y seguimos ahí con la historia. Entonces, esa es la incoherencia en la que vivimos. Entonces, como tenemos la mente a 1000 por 1000, el cerebro a 1000 por 1000, el cuerpo te da la solución. Dolor para que pares. Entonces, curar la migraña tiene que ver con algo tan fácil como comprender esto. Estás en un exceso, estás en 1000 cosas, tienes que parar. Entonces, la práctica que yo propongo, o sea, una persona que acepta y que fluye la vida tal como es, no puede tener migrañas. Tiene que ser una persona controladora, esto sí, esto no, que juzga, esto es correcto, esto es incorrecto, está siempre en la mente, ¿no? El caso práctico que pongo siempre, imagínate que es querer, básicamente es esto, es querer solucionar algo mentalmente. Esa pared tiene que ser roja, esa pared tiene que ser roja, esa pared tiene que ser roja, es querer solucionarlo mentalmente. Entonces, hay dos soluciones. Cojo, porque tengo pintura roja y lo pinto, se acabó el conflicto, o acepto que es blanca y se acabó el conflicto. Entonces, para las personas que nos ve, la solución de la migraña es la siguiente. Cuando empieza a venir, que se nota, empieza a venir la migraña, parar y darte cuenta dónde está metida tu mente, dónde estás pillado, en qué historia estás pillada. Si puedes solucionarlo, lo solucionas. Te levantas y lo solucionas. Si no puedes solucionarlo, lo aceptas, lo dejas pasar y no entra la migraña. ¿Vale? Hace unos cuantos meses, un hombre migrañoso que de vomitar, de estar a oscuras, tremendo, de estas migrañas tan bestias, llevaba 40 años con migraña, ni una más. Ahora, ¿qué hizo? Tomó conciencia y ahora vive de otra manera, hace de otra manera. Si sigo controlando, juzgando en esa historia, el cuerpo te va a ayudar dándote dolor. ¿Entiendes? O sea, para curarme tengo que empezar a vivir de otra manera. Es decir, el que se cura es otra persona. Ya hace diferente, vive diferente. Si sigo siendo la misma persona con los mismos miedos, con las mismas carencias, con la misma culpa, no puedo sanar. El cuerpo sigue igual, ¿eh? Pero inevitablemente cuando yo hago un cambio en toda esta historia, en mis juicios, en mis creencias, en mis miedos, cuando vivo diferente, inevitablemente luego el cuerpo te acompaña. Y te acompañará en un 5% de curación, en un 50% o en un 100%. Eso ya veremos, ¿no? Esa es la idea. Oye, es que muy bien, hoy tenemos un visitante aquí estupendo. Hablamos de biología. Dice, bueno, y si hablamos de biología, yo tengo que estar ahí. Quiere salir también. Muy bien, bueno. Sería una manera entonces de decir, déjate fluir, vive el aquí y el ahora, no estés constantemente buscando, pensando, organizando, correcto. Y eso una no quiere manera decir... de ayudarnos a vivir el aquí y el ahora, la migraña, por ejemplo. Exacto, es una manera de hacerte parar. Y eso no quiere decir que tú tengas tu agenda y te apuntes y te organices tu agenda. Una cosa es que te organices el mañana y otra cosa es que sufras por el mañana, que eso es lo que estamos haciendo. Bien. Cuando estamos sufriendo por el mañana es cuando empiece la patología. O sea, no quiere decir que te abandones a la buena de Dios. Que ¿no? diga, bueno, aquí lo que me llegue es lo que haré y lo que no. Tú te organizas, lo que haces mañana, pasado y fluyes con eso. ¿Bien? Sin llegar a querer tener el control. Exacto, es control. Una persona que tiene migraña es una persona que controla mucho. Y controlamos, no es bueno ni malo controlar, el control no es bueno ni malo, pero ¿para qué controlo tanto? Controlo mucho porque tengo mucho miedo. Como tengo miedos, que esos son programas de mamá o de la abuela o de quien fuera, al final todos son programas que se nos dan, como estamos viendo. Entonces, nada nace aquí, nosotros somos la consecuencia de las historias de mamá, de papá, de los dos, de los abuelos, etcétera, etcétera, de los programas que nos dan. Y eso, como digo, no hay nunca culpables, pero tomo conciencia y ahora vivo de otra manera. Cuando yo vivo de otra manera, no programo a mis hijos en lo mismo. Es decir, lo lógico
lo lógico es que una mujer migrañosa programe a los hijos en las migrañas también, en el control. Como repito, el control no es malo ni bueno, es un exceso de miedo. Como quiero que no pase algo, tengo miedo a que pase algo, controlo demasiado. Entonces no acepto, no fluyo. La palabra en las migrañas es la aceptación, fluye, confía, y entonces verás que nunca pasa nada malo. Nunca pasa nada malo porque no existe el mal. No existe el mal. Existe la creencia en el mal o el miedo, pero no existe el mal. Existe el mal. Es interesante también esto que estás contando, porque es cierto que si una madre o un padre es muy controlador, el hijo es lo que va a ver en casa, por lo tanto esto ya es lo que le va a quedar programado, ¿no? Que hay que ser así. Correcto. Y es muy probable que el día de mañana el hijo tenga migrañas. Correcto. Con lo cual a veces no es ya el sanarme solamente por mí, sino también por mis hijos. Exactamente. Aunque yo siempre apunto, eso está muy bien, la reflexión es siempre así, pero no hay que hacerlo por los hijos, porque si no, no lo hago de corazón. Tengo que hacerlo por mí, tengo que sanarme yo, tengo que vivir de otra manera, tengo que vivir en paz, porque si no, eso no es auténtico, no es real. Bueno, voy a dejar de controlar para que no se lo pille. No. Estás controlando igualmente, estás controlando que tu hijo no sea controlador. Claro. No. O sea, tienes que cambiar. Por eso la curación tiene que ser algo de corazón, algo auténtico. Tengo que cambiar mi vida, tengo que empezar a vivir de otra manera. Tengo que aceptar, tengo que fluir, tengo que confiar en la vida. ¿Vale? Entonces, de verdad, cuando mamá o papá hace el cambio, inevitablemente el otro se desprograma de alguna manera. Porque no hay que decir, hijo mío, esto no lo hagas, lo hago yo, pero tú no lo hagas. Esto sufro mucho, pero esto no lo hagas, ¿no? Porque ellos copian. Cuando copio, voy a hacer lo mismo. Solamente aparece la curación o esa desprogramación de alguna manera cuando mamá hace diferente, cuando vive diferente, o cuando papá hace diferente, es cuando él se da cuenta que hay otra manera de vivir. ¿Okay? Y es cuando es real, si no, no es real. Esta manera de controlar también. Juanjo, otra patología que quizá no es tan común como las migrañas, pero sí que me da la impresión de que cada vez hay más, son las epilepsias, que también sé que has tratado, evidentemente. Sí. En general, voy a explicar un poco, en general, de qué trata, aunque no todas son por esta misma causa, pero sí muchas, y me encuentro con muchas, ¿no? Que también viene a colación de lo que hablamos ahora mismo de los padres, ¿no? O sea, al final, la epilepsia, ¿qué es? Eso también es una solución. Fíjate otra vez, es una solución. ¿Para qué un niño o incluso adultos tienen que hacer epilepsia? Como digo, siempre se programa en la infancia, pues ahí donde se nos graba todo, ¿no? Entonces, ¿qué soluciona la epilepsia? La epilepsia es un exceso de información, esto es muy duro, esta información es muy dura, con esto no puedo, ¡bum! Y hacer una epilepsia es hacer un reset. ¿Y qué es lo que normalmente puede ser tan duro para ese niño? Por ejemplo, que un niño que hace epilepsias, gente joven que me llega muy a menudo, pues mucha rigidez, mucha autoridad, esta información es muy dura. Entonces, por ejemplo, para que se vea casos prácticos, ¿no? Una chica de 20 y pico de años que llega con epilepsia, con brotes de epilepsias. ¿Desde cuándo? Pues desde que tenía 8 o 10 años empieza a hacer brotes, 8, 10, a los 14, entonces siempre coincide con un momento de mucho estrés. Ante eso no puedo, la solución es un reset en el ordenador, ¿no? Hacer un reset, ¡pum! Es una pequeña muerte de alguna manera, esto es muy duro y luego empiezo de nuevo. Y sucede que coincide con puntas de estrés máxima, por ejemplo, padres muy controladores, muy exigentes en los estudios. Esto me aparece muchas veces. Papá muy exigente, si no apruebo, papá no estará feliz, si no apruebo, mamá no será feliz. Y entonces se autoexigen mucho, tanto que llega un momento que no pueden. Entonces hay casos, por ejemplo, que repiten siempre un brote de epilepsia cuando están delante de un examen, es un estrés, pero el conflicto no es el examen, el conflicto siempre es la autoridad. Falla la autoridad, es una presión muy grande de la autoridad. Que puede ser, como digo, los papás, puede ser el profesor, etcétera. La autoridad sabemos un poco lo que es, como he explicado antes. Y se repite luego cada vez que doy un examen en la universidad, cuando me voy a sacar el carnet de conducir, cada vez que estoy delante de algo muy estresante, pero la clave es porque es muy estresante para mí eso, porque se me ha programado en que tengo que ser muy bueno. ¿Vale? Entonces la persona que comprende eso empieza a vivir, a soltar esa presión. Hay que soltar mucho los patrones de mamá y de papá, y papá y mamá no son culpables, repito siempre, porque mamá y papá hacen lo que pueden y lo que saben con lo que vivieron, ¿vale? Pero llega un momento en tu vida que, evidentemente con 5 años no, con 10 no, con 15 no, pero cuando tienes 30, 40, 50 años tienes que permitirte hacer tu vida, independientemente de lo que diga papá y lo que diga mamá. Es su historia, y ellos hacen como saben y como pueden, pero yo tengo que hacer mi vida y no programo en las mismas historias, ¿eh? Eso lo veo mucho.
Podríamos decir también que entonces a veces sí que hay un único conflicto que es el programante, pero a veces se puede derivar de varias situaciones repetitivas. Bueno, normalmente hay un programante, como he explicado en la infancia, y luego siempre son desencadenantes de esa historia. Son repeticiones que son desencadenantes de este primer programante. Pero siempre hay un programante. Sí, siempre no lo hay. es a consecuencia de repetir situaciones. No, siempre lo hay aquí o un poco más arriba, mamá, en la abuela también puede haber historias, pero siempre hay un programante. Aunque son historias, yo en mi experiencia, aunque son historias que se han repetido en el árbol, por ejemplo, al final lo que estamos viendo aquí es un espejo de lo que se vivió arriba, de lo que se vivió más arriba, pero para repetir esa enfermedad aquí se está repitiendo esa misma situación que le llamamos en bioneuroemoción. Hay una situación que se repite muy parecida a la que sucedió arriba. Entonces se repite para sanarla, para comprenderla, para traspasarla. Hay alguien que da luz al árbol, y el que da luz al árbol es el que comprende la historia, no juzga a uno, no juzga al otro, pero hace su vida. Cuando hago mi vida es cuando desprogramo. Es fundamental, porque no hago mi vida por culpa, siempre está la culpa. Por eso es tan importante el perdón. Juanjo, para finalizar, Sí. danos algún consejo para poder vivir realmente fluyendo en el aquí y el ahora, para no llegar, que siempre vamos a tener alguna, como has dicho, ni que sea un resfriado. Claro, o alguna no. cosita, ¿no? A ver, todos vamos a vivir las enfermedades que tenemos que vivir aquí, pero hay dos maneras de vivirlas, sufriéndolas o sin sufrir. Es otra manera. No quiere decir que yo mismo me pueda enfermar de cáncer. Yo me voy a enfermar de cáncer si me da la gana. Pero luego lo vas a vivir de una manera u otra. Al final, como te decía, el cuerpo llega a degenerar, por tanto es normal, vamos a morir. Pero hay dos maneras de vivir la vida, sufriéndola o sin sufrir. Por tanto, es bueno vivir en la aceptación, vivir en la comprensión, vivir en la certeza. Yo tengo una certeza que eso es lo que me da paz a mí. Que es que todo el mundo hace lo que sabe y lo que puede. Yo tengo la certeza de que el blanco, el negro, el verde, el amarillo hacen lo que saben y lo que pueden. Todo el mundo que viene a mí, que veo en la calle, en cualquier lugar, tengo la certeza de que hacen lo que saben y lo que pueden. Por tanto, no lo juzgo. Como no lo juzgo, no hay juicio, no hay juicio fuera, no hay juicio dentro. Eso es lo que me da paz a mí. O sea, creer que alguien puede hacer algo diferente a lo que está haciendo es locura. O sea, que podemos empezar por salir hoy a la calle y decir, va a ver si soy capaz de estar el máximo rato posible sin juzgar. Sí, señora, eso lo propongo fácil, ¿ves? Por ejemplo, si salimos de aquí ahora aceptando todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo lo que piensan, todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que pienso, entro en paz. Si haces ese gesto un día, que es lo que propongo, hazlo un día. Por un día acepta. Aceptar no es voy a aguantar, como explicábamos, y luego reviento. No. Se trata de, por un día acepta, comprende que nadie puede estar haciendo diferente a como hace. Ni aquel que lo hace expresamente. Nadie, porque si pudiera lo haría, si tuviera más conciencia lo haría. Por tanto, todo el mundo está haciendo como sabe y como puede. Entonces eliges paz. ¿Vale? Eliges paz y programas paz. Está bien, ¿no? Está perfecto, yo elijo paz. Muy bien, Juanjo, muchísimas gracias, sabes que siempre me encanta todo lo que nos explicas. Muchas gracias a ti por invitarme. Seguiremos aprendiendo muchas cositas si nos lo permites contigo. Un placer, muchas gracias. Gracias, Juanjo. Gracias.